2012, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a cambiar en el Sol? A ver, 2012 es un cúmulo de casualidades, porque efectivamente esa es una cifra y un año recurrente. Yo, si me preguntas, yo creo que no va a ocurrir nada extraordinario. Ahora bien, sí es cierto que coincide con una serie de cosas, justamente esa fecha. Conoces, porque además lo has tratado en el programa muy bien, pues estas predicciones ya mayas, y que eran unos buenos estudiosos del Sol y de las estrellas, del universo en general. Entonces, su forma de considerar el tiempo de manera cíclica ha apuntado a que justamente el 21 de diciembre, además apuntan muchísimo, de ese año se iba a terminar un ciclo, y eso ha coincidido con que los ciclos que sí conocemos científicamente, es decir, los ciclos de actividad solar, que son cada 11 años, y vamos a entrar en el ciclo número 24, no porque no haya habido más, sino porque antes no se medían y no eran medidos, y este ciclo va a tener su máximo precisamente entre los años 2011 y 2012, que coincide con aquella. Mucha gente ha querido ver en esta coincidencia pues una serie de signos y de señales no del todo buenas para nosotros, pero en fin, a mí me gustaría prescindir de eso y ver qué es exactamente lo que puede pasar. Claro, porque en el lado de la leyenda, José Manuel, entre mayo y septiembre del 2012 va a ocurrir algo. Eso ya enseguida mucha gente... Ya lo especifiquemos. Ahora especifiquemos. Lo único que puede ocurrir, o lo que sí va a ocurrir, es que estamos entrando en un periodo de mayor actividad solar. Durante los últimos años, el Sol se ha caracterizado por estar quieto, parado. No había prácticamente manchas. Durante todo el año 2009 y durante una parte del año 2008 no ha habido manchas solares. ¿Eso es normal? Eso es normal al final de un ciclo. Ahora, un periodo de inactividad tal y tan largo no es excesivamente normal. Se han conocido otros periodos, pero duraban meses, no años, y estábamos ante un periodo de años de práctica inactividad. Eso, unido a otro tipo de predicciones y otro tipo de datos de la dinámica solar y del flujo solar, indicaban, como muy bien has dicho, que la NASA ya preveía que el ciclo número 24, en el cual acabamos de entrar, precisamente los años 2011-2012 iba a tener sus periodos de máxima actividad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que se iban a producir más manchas solares, y las manchas solares están relacionadas a otro tipo de fenómenos que son las fulguraciones solares. Lo llaman, el nombre técnico es eyección de masa coronal. Porque ¿es eso que vemos que son como unos saltos tremendos de masa solar? No exactamente. Eso que estamos viendo ahora mismo en pantalla son los arcos magnéticos que se forman cuando el material del interior del Sol surge hacia la superficie y genera unos arcos magnéticos. Una eyección de masa coronal es un fenómeno mucho más violento, es decir, es una expulsión de una parte de la masa del Sol, pequeñita con relación al Sol. Ten en cuenta que el Sol, él solito, tiene el 99,8% de toda la materia que hay en el sistema solar. Entonces, un poquito de materia del Sol, cuando decimos que expulsa un poquito, en realidad son millones y millones y millones y millones de toneladas expulsadas en una especie de erupciones muy violentas y que tienen distintas intensidades. ¿Qué sucede con eso? Cuando el Sol, esto es una eyección de masa coronal, esto que estamos viendo ahora mismo, entonces proyecta una parte de sí mismo al espacio, y eso lo hace en forma de una nube masiva de protones y de electrones, una radiación muy masiva que inunda el espacio y que, claro, llega hasta la Tierra. Llega hasta la Tierra, nos afecta No, desde nos el Sol. afecta continuamente. El viento solar es una cosa que conocemos muy bien desde hace un montón de tiempo, y estamos constantemente bombardeados por partículas elementales que proceden del Sol. Pero cuando se dan estos episodios, y se suelen dar en los periodos de actividad máxima, cuando se dan justamente estos episodios, la cantidad de materia que nos llega y la cantidad de radiación que nos llega es espectacularmente grande. Cuando eso pasa, tenemos un escudo natural en la Tierra, que es el campo magnético, el cinturón de Van Allen, ¿no? El escudo magnético absorbe ese impacto y se deforma con él, es decir, se queda aplastado. El escudo magnético ocupa hasta unos 60.000 kilómetros desde la superficie de la Tierra. ¿Y eso nos protege de esas tormentas solares? Eso nos protege. El impacto lo absorbe el escudo magnético, las partículas que forman ese impacto van a los polos, y tenemos un fenómeno muy bonito, que es el de las auroras boreales, que se produce precisamente cuando suceden este tipo de fenómenos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ha habido eyecciones de masa coronal
de muchas intensidades. La más grande de todas se produjo hace un siglo y medio, en el año 1859, y fue tal el impacto de las partículas solares que llegó a deformar el escudo de tal manera que desde 60.000 kilómetros lo aplastó hasta 7.000 kilómetros. ¿Eso qué significa? Que el escudo por la parte trasera de la Tierra se estira y luego eso es una especie de efecto rebote que vuelve a colocarse para volver a estar como estaba al principio, ¿no? Cuando eso pasa se producen descargas eléctricas, o sea, una cantidad de energía eléctrica enorme que llena toda la atmósfera. ¿Y cómo afectó a la Tierra en aquel momento, Pues, aquella tormenta solar de 1853? Las auroras boreales, por ejemplo, las auroras boreales en 1859 llegaron hasta los trópicos, es decir, se vieron en España. Hay artículos de periódicos en el Diario de Mallorca, en diarios de Madrid, que están reflejando que se vieron auroras boreales prácticamente en todo el hemisferio norte y en muchísimos países, tanto de América del Norte como de Europa, como en otros continentes también, ¿no? Pero claro, toda la energía eléctrica de más con la que se sobrecargó la Tierra tuvo otro efecto, que fue freír literalmente las redes eléctricas que había entonces. Fíjate que estamos hablando de 1859, cuando la electricidad estaba empezando a utilizarse. Donde más se notó fue en la red de telégrafos. ¿Le afectó la tormenta solar? No solo le afectó, sino que se quedaron paralizados, o sea, caput, todas las redes de telégrafos de Europa y de América del Norte. Claro, con todo esto que está hablando José Manuel Nieves, Carmen, yo estoy pensando, ¿cómo afectaría? Hay películas como 2012 que han sacado desastres cinematográficos, ¿de acuerdo? De leyenda, sí. ¿de acuerdo? O no, porque están pasando tantas cosas, pero claro, en un tiempo como el de hoy, ¿cómo afecta una tormenta solar? Esa es la gran pregunta. Nos deja a todos desconectados del mundo, porque si antes eran los telégrafos, tú imagínate ahora los estudios de televisión, las luces, internet. Los teléfonos esa es la gran pregunta para qué ocurre en el 2012, ¿no? Esa es la gran cuestión. ¿Qué podría freír la tormenta solar? ¿Qué es lo que pasaría si ese fenómeno de 1859, en honor del astrónomo que lo vio y que lo midió, que era Carrington, un británico, se llama evento Carrington? Pues, ¿qué sucedería si se produjera un evento Carrington ahora, en nuestros días? ¿En 2012 o en 2014? Sí, pongamos 2012. ¿Qué pasaría si se produjera un evento Carrington ahora? Y las consecuencias, hay informes y estudios de la NASA específicamente sobre estas cuestiones, y la cuestión es que sí que sería muy incómodo, sería un desastre global, porque evidentemente en el año, como muy bien dice Carmen, en el año 1859 no había internet, no había satélites, no había telecomunicaciones, no había teléfonos móviles, no había centrales eléctricas y transformadores eléctricos que sucumbirían, según el informe de la NASA. Un evento Carrington ahora, en los primeros 90 segundos, fundiría 300 grandes transformadores en Estados Unidos. Eso significa dejar en un minuto y medio sin luz a 140 millones de personas. También se han perdido las redes de satélites GPS, se perderían completamente. Ya se han perdido parcialmente en alguna ocasión con fenómenos mucho más livianos que el que sucedió entonces, ¿no? Pero un fenómeno ahora mismo de la magnitud de un evento Carrington, cuya fulguración dicen que fue tan grande que eclipsó durante un momento el propio brillo del Sol. O sea, fue una cosa realmente, debió de ser muy espectacular. Pues si eso sucediera ahora, pues claro, toda nuestra red de satélites. Imaginaros lo que es quedarse sin GPS. Bueno. Quedarse sin GPS quiere decir que todas las maniobras aéreas, todos los cálculos de precisión de atraques de barcos, todas las construcciones masivas de piezas enormes que se miden por GPS para calcular las posiciones de encaje. No, se bloquea el mundo, se bloquea, tal y como lo conocemos. ¿Qué haríamos sin electricidad? Sin electricidad no unas horas, sino probablemente una temporada que se podría alargar durante meses o incluso durante años. ¿Sabes lo que te digo, José Manuel?